Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos corresponde hablar sobre las ecuaciones paramétricas. Nosotros usamos ecuaciones paramétricas cuando tenemos funciones que no es fácil trabajarlas en coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, en esos momentos se usan ecuaciones paramétricas. Vamos a trabajar dos aplicaciones en ecuaciones paramétricas. Vamos a trabajar la aplicación de la derivada, hablando de tangencia, tangente horizontal, tangente vertical o tangentes en un punto, y las aplicaciones de la integral, que en el caso de ecuaciones paramétricas se va a trabajar con longitud de arco. Entonces lo primero que vamos a verificar es cómo se grafican las ecuaciones paramétricas en GeoGebra. Para ello vamos a hacer el ejercicio 5 que aparece en la guía. El ejercicio 5 dice obtener las rectas tangentes horizontales y verticales si las hay y determinar la concavidad de la curva, graficar las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas dicen x igual a 1 menos 5t y y igual a t al cubo menos 3t. Vamos entonces a graficar. X igual a 1 menos t y ya va. Vamos a hablar que x es f de t. Vamos a ponerle el nombre de f de t a la x y g de t a la y. G de t es igual a t al cubo menos 3t. ¿Sí? Allí podemos apreciar las curvas que equivalen a cada una de esas ecuaciones paramétricas. Pero precisamente se parametriza para poder ver la curva formada en un solo tramo. Entonces vamos a hacer la curva donde f de t sería mi coordenada x, g de t la coordenada y, t es el parámetro y vamos a ponerle para empezar desde menos 3 hasta 3. ¿Okay? Vamos a quitar las curvas, las ecuaciones paramétricas y ver la curva graficada. La curva que está aquí graficada sería la curva ya parametrizada. Y la podemos visualizar, ¿sí? Aquí, en el tramo que se graficó, que fue desde menos 3 hasta 3. Si vamos a darle avance a la curva, empecemos desde menos 3 hasta menos 2, vemos cómo se va a ir formando la curva, ¿sí? Que es lo que se conoce como el recorrido de la curva. Entonces la curva viene desde la parte de abajo, va subiendo, menos 2, cuando llega a 0, ¿sí? Se vuelve y baja y posteriormente llega hasta su mínimo y vuelve a subir. ¿Ok? Podemos visualizar entonces que para este ejercicio en particular lo que se quiere es analizar si hay tangentes verticales, si hay tangentes horizontales y cuál es su concavidad. En la gráfica podemos apreciar perfectamente toda esa información, ¿sí? Y por eso la ventaja de usar GeoGebra, porque se ve gráficamente los resultados. Si hablamos de tangencia vertical, no hay ningún punto donde se pueda conseguir una recta tangente totalmente vertical. Pero si hablamos de tangencia horizontal, podemos apreciar que en el punto que está aquí ubicado habría una tangente horizontal y en el punto que voy a marcar
aquí, habría otra recta tangente horizontal. ¿Ok? Entonces podemos apreciar perfectamente, ¿sí?, que hay unas rectas en el punto A paralelas al eje X. La gráfico. Porque le puse rectas. En el punto A paralela al eje X. Punto A, eje X. Ahora sí. ¿Sí? Pero también hay en el punto B paralela al eje X. Ahí podemos ver las dos rectas tangentes horizontales. Analíticamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Analíticamente, ¿sí?, se verifica donde la primera derivada de X y de Y, en el caso de la tangencia vertical, es donde la primera derivada de X sea 0, que en este caso en ningún momento se hace 0, por lo tanto, ¿sí?, no hay tangentes verticales. En el caso de la tangencia horizontal, donde la primera derivada de Y se hace 0, que ocurre en t igual a menos 1 y a 1. Sustituyendo t igual a menos 1 y 1 en las ecuaciones respectivas, pues obtengo los puntos de tangencia que visualizamos en la gráfica, ¿sí? El punto A, que corresponde a las coordenadas 2,2, y el punto B, que corresponde a las coordenadas 0,-2. Y ahí están las dos rectas tangentes horizontales. También podemos apreciar perfectamente la concavidad y vemos que desde menos infinito hasta el punto B, ¿sí?, la curva es cóncava hasta el punto que está aquí. Vamos a marcarlo. Herramientas, punto. Hasta el punto C, D. Le puso el nombre de D. Hasta el punto D, la curva es cóncava hacia abajo, y desde el punto D, que es el punto de inflexión, hasta el infinito, la curva es cóncava hacia arriba. Todo eso se puede demostrar analíticamente hallando la segunda derivada. Y al hallar la segunda derivada, vemos que ella nos da 6t. Es decir, que cuando t es negativa, la curva es cóncava hacia abajo, y cuando t es positiva, la curva es cóncava hacia arriba. Por eso, en el t igual 0 es donde justamente cambia la concavidad de la curva. Aquí se puede apreciar que todos los t menores iguales que 0 me va a dar cóncava hacia abajo, y todos los t mayores iguales que 0 da cóncava hacia arriba. Es decir, en el punto que habíamos visto gráficamente, aquí en el punto 0 en X, 1 en X, 0 en Y, es que va a cambiar la concavidad. ¿Ok? Entonces podemos apreciar todo, tanto gráficamente como analíticamente, que es lo que se quiere. Vamos a usar lo que acabamos de graficar. Vamos a borrar los puntos particulares que tiene esta curva, y vamos a aprovechar lo que hicimos para graficar cualquier otra ecuación, otra curva, a través de sus ecuaciones paramétricas. La otra curva que está aquí resuelta en la guía es el ejercicio 7, que es la curva x igual a 2t menos pi seno de t y y igual a 2 menos pi coseno de t, que se conoce como la cicloide prolata. ¿Ok? Vamos a graficarla. Aquí me indican un intervalo, pero vamos a graficarla desde por lo menos un intervalo mucho más grande para que podamos conocer la curva, y después analizamos el punto particular que nos dicen que estudiemos, que es el punto 0,2. Para esta cicloide, entonces es
2t menos pi seno de t y 2 menos pi coseno de t. Ok, pero como ya tenemos senos y cosenos, vamos a trabajar desde menos 4 pi hasta 4 pi para visualizar bien la gráfica, y después ponemos el intervalo que nos indica. Ok, 2t pi seno de t ya va. 2t menos pi seno de t y 2 menos pi coseno de t. T menos pi seno de t, y esto no me está dando como es. Es que esta la escribí al revés, puse la f en la g. Este es el seno y este es el coseno. Desde menos 4 pi hasta 4 pi. Ok, aquí podemos visualizar entonces nuestra cicloide prolata. Fíjense cómo ella es cíclica, por eso se llama, estas curvas se trabajan de forma paramétrica, porque ella se va formando este ciclo, y podemos visualizar que por eso nos indican en la guía que trabajemos desde menos pi hasta pi, porque cuando yo recorto desde menos pi hasta pi, obtengo un ciclo completo de la curva, que va desde la cumbre superior, baja y vuelve y sube otra vez. Vamos a visualizar dos ciclos un momentico para que apreciemos, ¿sí?, cómo se repite la curva. ¿Ok? Entonces, trabajando desde menos 2pi hasta 2pi, vemos que hay dos ciclos de la curva, y un ciclo completo equivale a 2pi de longitud, pero desde menos pi hasta pi. ¿Okay? ¿Por qué me piden trabajar en este intervalo y no otro? Porque justamente nos están indicando que trabajemos con el punto que está ubicado en 0,2. Este punto que lo marcó como C. ¿Okay? Entonces este punto que se marcó como punto C es el punto que nos están indicando que hallemos las pendientes de la recta tangente a esa curva. Podemos apreciar perfectamente que allí hay dos rectas tangentes, una con una pendiente negativa y una con una pendiente positiva, ya que la curva viene, pasa por ese punto, da la vuelta y vuelve a pasar por ese punto. Eso se puede apreciar el cálculo analíticamente. En la expresión se halla la primera derivada y la segunda derivada, se halla, perdón, la primera derivada de x, la primera derivada de y, se halla la expresión de y de x y se iguala a 0 para obtener los puntos de tangencia que dan en menos pi medios y pi medios. Para menos pi medios se obtiene la pendiente y se obtiene x y y para hallar la ecuación de la recta. La pendiente es menos 1 medio y tiene la ecuación de la recta, como ya tenemos x y y que nos los suministraron, que es el punto 0,2, y menos 2 igual a menos pi medios de x menos 0.
para t igual a pi medios, la pendiente da pi medios, y me quedaría la ecuación y menos 2 igual a pi medios x menos 0, despejando y, pi medios de x más 2. Y la otra menos pi medio de x más 2. Ya tengo las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la curva en ese punto particular. Aquí se puede visualizar la gráfica y el recorrido que hace esa gráfica. ¿Qué es lo que nos está arrojando aquí? La gráfica que nos está arrojando el GeoGebra con las dos tangentes que pasan por este punto. ¿Ok? Eso es en cuanto a las aplicaciones de la pendiente de la derivada que permite hallar las pendientes en paramétricas. Les decía que aparte de la pendiente vamos a aplicar la integral, y para esa integral pues vamos a utilizar el cálculo de la longitud de la curva. Hay una condición que tiene la definición de la longitud de la curva, de cualquier curva en ecuaciones paramétricas, y es que dice que la curva tiene que ser suave. ¿Qué significa que sea suave? Que no se corte consigo misma y que no tenga picos. En el caso de que se corte consigo misma o que tenga picos, hay que cortar el intervalo de trabajo tantas veces como aparezcan cortes o picos. ¿Ok? Para eso vamos a hacer primero el ejercicio 8. Que es este que está aquí, que es 2t menos 2 seno de t y 2 menos 2 coseno de t. T menos 2 seno de t y 2 menos 2 coseno de t. Con esta curva pasa exactamente igual que con la curva anterior, que es una curva cíclica. Es decir, se repite, voy a ponerla aquí para que la visualicemos, tantas veces el ciclo desde menos infinito hasta infinito. Se va formando como esta media circunferencia. Esta curva por eso se llama cicloide, ¿sí? Tiene un ciclo que se va formando, ¿ok? Dependiendo de los coeficientes que ella tenga, pues ese ciclo va a ser más grande o más pequeño. Para este caso particular, podemos visualizar que si trabajamos desde 0 hasta 2pi, se grafica totalmente un ciclo de esa curva. Y si podemos apreciar allí, no hay ningún pico, no hay ningún corte consigo misma, por lo tanto se puede trabajar de 0 a 2pi esa integral. Entonces, la longitud de arco que va desde 0 hasta 2pi de la derivada con respecto de x al cuadrado más la derivada con respecto de y al cuadrado dentro de la raíz cuadrada. Y aquí podemos apreciar, se deriva x, se deriva y, se sustituye dentro de la raíz cuadrada. Como no hay ningún pico, se trabaja el ciclo completo de 0 a 2pi. ¿Ok? Y se hacen las operaciones algebraicas que hubiere lugar. Como esto es un producto notable, se resuelve el producto notable, se sacan los factores comunes respectivos, se aplican las identidades trigonométricas como el caso de coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, y 1 menos coseno de t, que es el seno cuadrado de t medios. Se saca la raíz cuadrada de todos los términos allá adentro y se obtiene el resultado por un sencillo cambio de variable, ya que tenemos seno de t medios. Aquí se indica el cambio de variable, se obtiene el resultado para hallar la longitud de arco, que en este caso es de 16 unidades de longitud, llámese metros, centímetros o lo que fuere. ¿Ok? Entonces, cuando la curva no tiene ningún pico, no tiene ningún corte consigo misma, que es lo que se conoce como una curva suave, no hay ningún inconveniente, se trabaja el ciclo completo. Pero hay momentos donde la curva
si tiene cortes o picos, como el ejercicio que aparece aquí en la guía como número 7. El ejercicio 7, que es 2 coseno al cubo de t y 2 seno al cubo de t. Vamos a ver la gráfica. Aquí es al revés. Y es el seno y al cubo. Y X es el coseno. Coseno al cubo. Recordemos que F para nosotros representa X, F de T es X y G de T es Y. ¿Ok? Entonces F de T, G de T, T desde 0 hasta 2pi. Aquí podemos apreciar, vamos a ampliarlo. ¿Ok? Y podemos apreciar la curva desde 0 hasta 2pi. ¿Sí? Vemos cómo ella se forma completamente. Vamos a hacerle un recorrido, por ejemplo, de 0 hasta pi medios. Es un arquito. Después de 0 hasta pi, vemos la mitad de la curva. Y de 0 hasta 2pi se forma completamente. ¿Ok? Esta curva es una hipocicloide. Y es hipo porque pareciera que estas curvas están hacia adentro. ¿Ok? Entonces, esta en particular, esta hipocicloide en particular, como tiene 4 puntas, se conoce como un deltoide. ¿Ok? Tiene 4 puntas. Como tiene 4 puntas, esas puntas son picos. En esos picos hay problemas para el cálculo de la longitud. Tengo que dividir el ciclo de trabajo en tantos picos o puntas haya. En este caso hay 4. Si ella se grafica de 0 a 2pi, se divide entonces 2pi entre 4 y obtengo el ciclo de trabajo, que es pi medios. ¿Sí? Entonces aquí se puede apreciar que el cálculo de la integral va desde 0 hasta pi medios. ¿De quién? De la primera derivada de x, la primera derivada de y con respecto de t, se eleva al cuadrado como dice la fórmula, la derivada de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado, todo dentro de la raíz cuadrada. Se eleva al cuadrado, se sacan los factores comunes, se aplican las identidades trigonométricas respectivas, por ejemplo aquí coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, se le saca la raíz cuadrada, se hace el cambio de variable y se obtiene el resultado que es 12 unidades de longitud. ¿Ok? Entonces, vamos a valernos de este último ejercicio para jugar un poquito con las gráficas de las funciones que se trabajan de manera paramétrica. Entonces, por ejemplo, aquí. Tenemos 4 coseno de t menos coseno de 4t
y 4 seno de t menos u seno de 4t. ¿Ok? Si nosotros podemos visualizar esta curva con respecto a la anterior, vemos que la concavidad no es hacia adentro, sino hacia afuera, y los picos están hacia adentro, es decir, es como gordita, como una nubecita, ¿sí? Esto es lo que se conoce como una epicicloide. Las epicicloides son las que parecen nubecita y las hipocicloides son las que adelgazaron, tienen la concavidad hacia adentro. Entonces, aquí podemos ver que también esta epicicloide tiene un ciclo desde 0 hasta 2pi. ¿Ok? La diferencia entre la una y la otra, aquí vamos a cambiarle, es solamente un signo. Aquí está la hipocicloide, ¿ok? Porque es hacia adentro la concavidad y tiene, en este caso, tiene 1, 2, 3, 4, 5 picos. Quiere decir que si yo voy a hallar esta longitud de arco, sería desde 0 hasta 2 piquintos. En el caso de la epicicloide, tiene 1, 2, 3 picos. Entonces, si yo voy a hallar la longitud de arco, sería desde 0 hasta 2 pi tercios. ¿Ok? Pero hay epicicloides e hipocicloides que no se grafican en un solo ciclo de 2pi. Por ejemplo, vamos a poner aquí otros numeritos para que veamos. Fíjense que esta epicicloide arrancamos aquí en 0 y llegamos a 2pi y no volvió al inicio. Es decir, que todavía requiere un ciclo más largo. Por ejemplo, vamos a ponerlo hasta 3pi. En 3pi va aquí. Aún no ha llegado al lugar de partida, que es lo que se conoce como el final del ciclo. Vamos a llegar a 4pi. Aquí llegó al final de su ciclo. Es decir, que esta epicicloide, su ciclo es mucho más grande que 2pi. El ciclo en particular es de 4pi. Si nosotros analizamos los picos, tendríamos un pico aquí, segundo pico, tercer pico, cuarto pico, quinto pico, ¿sí? Es decir, que tiene 5. El intervalo para calcular esta longitud de arco iría desde 0 hasta 4 pi quintos. Para que lo veamos exactamente, aquí estaría un solo buclecito, un solo pedacito de esa curva, pero desde el primer pico hasta el segundo pico. Entonces le puedo calcular la longitud de arco a esta curva, ¿sí? Simplemente contando la cantidad de picos. ¿Ok? Vamos a cambiarle como hicimos en el caso anterior, para que sea no epi, sino hipocicloide, que solamente cambia y vemos cómo automáticamente parece como una estrellita, ¿sí? Ajá. Si nosotros la colocamos de 2pi, vamos a apreciar perfectamente que ella sale, ¿sí? Y no se completa en 2pi, sino, como pudimos apreciar, en 4pi. ¿Ok? Contando los picos tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 picos. Es decir, que el intervalo para hallar la longitud de arco sería 4 pi novenos. ¿Ok? Que sería desde el primer pico hasta el segundo pico.
podemos entonces ver cómo el GeoGebra nos permite en cuestión de instantes, ¿sí?, visualizar totalmente la curva y hallar rápidamente dónde está ubicado nuestro tramo suave para poder calcular la longitud de arco de la curva. Cuando había